Bien, estamos de vuelta con Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico. Con él vamos a conversar sobre la situación de la minería. Juan, bienvenido a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Juan, hablemos primero de las cifras grandes. ¿Cuáles son las inversiones no logradas? ¿De cuánto estamos hablando? Ya. Hay varias estimaciones. Hay una estimación del Banco Central que habla hasta de 24.000 millones de dólares en los últimos 5 años, es decir, de inversiones embalsadas, ¿no? Yo he hecho un cálculo mucho más conservador, que es tratando de ver los proyectos que teníamos en cartera en el 2011 y que ya estaban con plan de ejecución concreto, por ejemplo Conga, pero no solo Conga, hay otros proyectos más. ¿Cuáles son los más grandes? El más grande es Conga, pero también está Chahuindo, que está en Cajamarca, Cañariaco, que también se paró, y otros proyectos menores. En total tomé 7. Por ejemplo, ahí no está Michiquillay, que es un proyecto grande que está en compás de espera, ¿no? Pero que ahí es difícil determinar exactamente cuánto de la inversión está demorada y cuánto no. Pero en el caso de Conga estaba clarísimo. Conga debería haberse ya culminado ahora el 2014, que lo puede programar. Y con eso yo he llegado a más o menos 11.000 millones de dólares, que es conservador. Digamos, el Banco Central está hablando casi del doble, o más del doble, ¿ya? Y entonces esto tiene un impacto doble sobre la economía. En primer lugar está el impacto durante la fase de construcción del proyecto, porque estos 11.000 millones de dólares quiere decir que no se han dejado de comprar servicios. Efectivamente, algunos son importaciones, o sea, no todo es... ¿no? Pero hay servicios locales, hay impuestos también que pagan los otros, digamos, un constructor que le está empezando a hacer una presa de relave. Todo eso no se ha hecho. Y eso toda la cadena productiva paga impuestos, todo eso no se llega. Toda la cadena productiva, y también hay un efecto sobre el empleo. Pero hablando, eso tiene un efecto mientras se hace la inversión, que aumenta la demanda, digamos, ¿no? La demanda agregada de la economía. El otro efecto que es más importante es que esta inversión te hubiera dado una capacidad productiva por muchos años. ¿Qué significaba eso? Exportar más minerales. En concreto, más cobre y más oro, que son los principales. ¿Cuánto nos ha costado? Ya nos ha costado porque no se ha hecho la inversión, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos ha costado? Conservadoramente, por lo menos 1% de la tasa de crecimiento del PBI. Un punto porcentual. Un punto porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que este año, en lugar de estar creciendo más o menos 2.5, que es lo que algunos meses atrás me pareció que probablemente va a ser así. Que se estimaba. ¿Ya? Hubiera sido, digamos, en lugar de 2.5, 3.5. Claro, podemos decir eso, no es tanto, pero es importante, es un punto más de crecimiento. Eso es conservador. En términos, por ejemplo, de empleo, de reducción de pobreza, ¿qué significa un punto más de crecimiento? Un punto más en términos de empleo. El empleo directo de la minería no es el importante, es el empleo indirecto, que puede llegar a ser entre, digamos, 5, hay estimados mucho mayores, pero he llegado 5 o 7 veces el empleo directo. Estas inversiones nos han costado ya, conservadoramente, alrededor de 150.000 trabajos que no se han generado. Ahora, eso no quiere decir que sea el costo más importante. El costo más importante viene después, porque nuestra producción de cobre, nuestra producción de oro, el 2015, el 2016... va a ser sensiblemente menor de la que hubiéramos tenido. Hablando de cobre, lo que hemos perdido por estas inversiones es 2 veces Toromocho. ¡Qué increíble! ¿Ya? O sea, estamos esperando a Toromocho le estamos pidiendo velitas para salvar nuestro crecimiento. Bueno, no hubiéramos tenido que hacer eso, hubiéramos tenido varios proyectos en varias regiones. Y otra cosa importante, hablando de la pobreza, ¿dónde están estos proyectos? El grueso de los proyectos en Cajamarca, lamentablemente, de los que podemos identificar claramente que se han detenido. No es todo, porque seguramente hay otros proyectos que están en otra. Cañariaco no es Cajamarca, pero está muy cerca, que pueden haberse visto influenciados por esta mala, digamos, esta mala sensación para el inversionista que reduce su inversión. Pero el efecto sobre la producción en los años siguientes va a ser por lo menos de repente 1.2, 1.3% que le estamos quitando la tasa de crecimiento de los siguientes 10 años. De acuerdo. Eso es bien importante, ¿ya? O sea, crecer 1% más en estos lugares además significa la reducción de la pobreza se va a detener. ¿Ya? La pobreza no cae en nuestro país porque hagamos programas sociales. Yo no estoy en contra de los programas sociales. La pobreza cae porque aumenta el ingreso. Entonces, esos recursos no los vamos a tener. Y esto me parece que debería ser un llamado de atención, porque ahora tenemos un 1%, pero lo importante de este cálculo es que si tú miras la cartera de inversiones, después del 2016, quizás 2017, no hay proyectos grandes.
y vamos a tener ahí un bajón importante en nuestro crecimiento. Claro, a esto se suma un tema que levantaba un editorial del Diario del Comercio hace unos días, y lo que decía este editorial es cierto que a ver, si no lo explotamos ahora, el mineral sigue enterrado ahí, se puede explotar mañana, pero es probable que mañana no tenga el valor que tiene ahora. Ponía como ejemplo lo que está sucediendo en el mercado de las telecomunicaciones, donde muchos alambres de cobre se están reemplazando por fibra óptica. Entonces lo que señalaba este editorial es toda la tecnología, ¿no? Sí. y el avance tecnológico, sí, lo que está haciendo es que estos minerales que hoy día son muy valiosos se dejen cada vez de necesitar más y sean reemplazados por alternativas más baratas. Entonces lo que va a suceder en unos años es que estas riquezas naturales van a dejar de ser riquezas naturales porque ya no van a tener el valor que tienen hoy en día, ¿no? Coincido perfectamente con lo que dices. Publiqué un artículo hace unas semanas, no me acuerdo bien, que tenía apenas un párrafo con eso, pero es bien importante el progreso tecnológico. Hay muchas personas que dicen, mira, en realidad esperemos, ¿no? ¿Para qué vamos a explotar ahora? Claro. A lo mejor la situación en este momento no es la mejor. Y hay un montón de justificaciones que ninguna es valedera, pero por ejemplo te pueden decir las tecnologías de cuidado del medio ambiente van a mejorar. Y la otra, que es bien importante, dicen, estos son recursos escasos. Claro, dejemos entonces, para nuestros hijos. Guárdalo. ¿Por qué? Claro. Guárdalo porque como hay una cantidad finita de cobre en el mundo, entonces dejemos que exploten los demás, claro, y después lo explotamos cuando el precio sea más alto. Hasta ahí perfecto. Si eso fuera cierto, claro, si la tecnología fuera constante, exacto, si la tecnología fuese la misma que hace 2000 años, que siempre hace lo mismo, podríamos pensarlo, podríamos considerarlo. Habría que ver cuánto es la rentabilidad de otras inversiones, pero uno lo tomaría en serio. ¿Qué nos dice la historia sobre los recursos naturales? Tenemos una definición ingenieril de recurso, que es cantidad finita. La definición económica es cuál es el precio. Exacto. Y lo que tenemos es que el precio de los recursos, en general, es una tendencia decreciente bien clara como consecuencia de la innovación. Claro. Hay muchísimos ejemplos, nos ha pasado a nosotros. Nos pasó con el caso de guano, que tuvo otros problemas, pero fue la sustitución por los fertilizantes. Exacto. Los nitratos, digamos, no hablemos mucho de Tarapacá, pero eso dejó de ser recurso, no para Perú no, pero para Chile, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, porque la tecnología sustituyó lo que antes se pensaba era insustituible. De acuerdo. Hay una cita del siglo XIX en que hablan de un recurso fundamental sin el cual la economía mundial se paraliza, el carbón, antes del petróleo. ¿Ya? Así que todo es, y nosotros imaginamos ahora que el cobre es insustituible. No es a lo mejor es esto cierto en el muy corto plazo, puede ser este año, en los siguientes 2, 3 años. No lo va a ser en el largo plazo, sin duda. El otro punto importante, hemos perdido una oportunidad de precios altos, excepcionalmente altos, yo no sé si vamos a volver a tenerlos. Claro. ¿Ya? Entonces, esa idea que el precio de largo plazo va a ser alto y por lo tanto espera, es una idea bien equivocada. Es muy arriesgado, esa apuesta es tremendamente arriesgada, y una persona racional, digamos, lo que haría es empezar a explotar ahora, que sabemos que vale. ¿Ya? Todo el salitre en Tarapacá vale 0. Exacto. No vale nada. Ahora, ¿y qué medidas podríamos tomar para que algunas de estas inversiones se destraben? Es cierto que algunas no se van a destrabar por un tema puramente político, porque las autoridades regionales están en contra de la minería. Eso, digamos, esa batalla ya está jugada. Pero en aquellos sitios donde todavía es posible hacer minería, ¿cómo le hacemos la vía más fácil? Ya, a ver, coincido plenamente, la parte política es una cosa que no voy a analizar, por lo menos ahora. El asunto económico en los sitios en que se puede hacer minería todavía. Hay un conjunto de políticas concretas. La primera es que deberíamos evitar la demora causada por el propio Estado en sitios en que no hay oposición regional. ¿Ya? Claro. Que me parece en general bastante desubicada esa oposición, pero ese es otro tema. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Deberíamos tener... No tener por qué no tener silencio administrativo positivo para los estudios de impacto ambiental, tanto de exploración como de explotación, y para los planes de cierre de minas. Ahora, pero ahí eso sí tiene un problema, porque el silencio administrativo positivo no se da en aquellas actividades en las cuales podrían generarse externalidades negativas, daños al público, ¿no? Y el caso del estudio de impacto ambiental es que si el Estado se demora y no lo aprueba, le genera un perjuicio a la empresa, pero si se aprueba automáticamente, la actividad podría, digamos, contaminar y podría hacerle daño a la ciudadanía.
Bueno, eso es correcto en principio, pero lo que tenemos acá es que las demoras son tan grandes, digamos, los plazos efectivos de aprobación de estos estudios son no el doble, son 5 o 6 veces más el plazo que está. Pero podríamos. La otra cosa que es importante es lo de obras por impuestos, ya que es más sencillo. Obras por impuestos ahora tienen un límite, el crédito fiscal que pueden tener las empresas. O sea, el problema fundamental de esto es que la gente, ¿por qué está opuesta a la minería? Uno va a decir, bueno, ideología, está bien, pero hay otra razón, que es que ellos no perciben un beneficio concreto, porque todo este beneficio del que estamos hablando es un beneficio macroeconómico. Claro. Es un beneficio para todo el país, es un beneficio que nos llega claramente a los que vivimos en Lima, por toda la... Claro. Pero asumen el costo de tener la mina al costado sin ver los beneficios porque el gobierno es un desastre ejecutando... Porque no se gasta. Y a ellos no les importa si es el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, no interesa. Entonces, obras por impuestos, que es una iniciativa exitosa, está muy limitado. Además, deberíamos pensar en una cosa incluso más agresiva, que yo sé que los políticos de repente no les va a interesar, pero que es, deberíamos incluso pensar en crédito fiscal por la provisión de servicios que el Estado no provee. Por ejemplo, educación y salud. Claro. Eso es bien importante porque daría la posibilidad que la oposición a la minería claro, se reduzca porque verían pues que el tener una minera al costado supone una serie de beneficios concretos para ellos, cosa que... Y le das a la empresa un beneficio... De hecho, y promueves eso en la empresa. Muchas empresas lo hacen porque es la manera en que el proyecto se haga, pero deberíamos incentivar eso porque no tiene perfecto sentido. Además, ¿para qué son los impuestos? Los impuestos no son para tenerlos en un fondo guardado de estabilización que nunca se va a usar. Los impuestos son de los peruanos, no son del Estado. Entonces es una manera de que vaya más directamente. Por eso es que hay un candidato que ha tenido tantos votos al tener este planteamiento que dice, claro, es descabellado de darle directamente dinero, pero claro, es por la ausencia de servicios, provisión efectiva parte del Estado. De acuerdo, Juan, mil gracias por venir a Rumbo Económico. Encantado. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.